días a todos. Un placer también estar aquí y ver que todos habéis venido a primera hora, porque tenemos ahora un taller súper interesante, ¿no?, que nos va a permitir repasar cómo hacer bien un árbol genealógico, que es una herramienta fundamental, como nos va a explicar la doctora Melissa Pilco, que es nefróloga formada en la Fundación Puigvert en enfermedades renales hereditarias, donde está ya en la recta final de su tesis doctoral, a punto de presentarla, sobre Alport autosómico dominante, y actualmente es nefróloga en el Hospital del Mar, donde lleva la consulta de nefropatías hereditarias. Un placer, Melissa, vamos a escucharte atentamente. Como vamos a presentar primero un taller, por favor, si podéis conectaros, porque vamos a interactuar. Y así vamos a aprender un poquillo sobre cómo hacer un buen árbol genealógico y lo importante que es este. Si podéis conectaros, los que tenéis red móvil, a la red móvil, porque tenemos el Wi-Fi un poquillo así, justo, entonces así no hacemos que la red se caiga, ¿vale? Vale, espera un segundo. Vale, empezamos, ¿vale? No sé, de los presentes, ¿quién hace rutinariamente un árbol genealógico en la consulta externa de nefro? Bueno, veo que él a veces predomina bastante, ¿no? Y siempre 12 personas. Vale. Vamos a empezar con el árbol genealógico y los tipos de herencia. Como ya sabemos, en las enfermedades renales hereditarias, al igual que cualquier otro tipo de enfermedad hereditaria, se transmiten variando según diferentes tipos de herencia. Las más conocidas en las enfermedades renales hereditarias son la herencia autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada al X, que son con las que más nos sentimos cómodos, pero tenemos que saber que también hay otros tipos de herencia que son menos frecuentes, como la herencia mitocondrial, y lo más frecuente que visitamos normalmente en una consulta de nefrología es la multifactorial, pero que en realidad no es hereditaria, por lo cual no sigue un tipo de herencia. También tenemos que tener en cuenta que existen otros patrones que hacen que se presenten fenotipos atípicos, como por ejemplo la herencia digénica, la presencia de mosaicos, la herencia trialélica o incluso pacientes que se presentan sin antecedentes familiares y que son mutaciones de novo. Y hay otros conceptos que también hacen que los fenotipos varíen, que son conceptos como, por ejemplo, la penetrancia, la expresividad, lo que genera que haya variabilidad tanto entre familiares y entre individuos con la misma patología, pero de familias diferentes. También existe la presencia, se habla de la presencia de modificadores genéticos. La heterogeneidad genética también puede hacer que un mismo gen produzca varias distintas, la misma enfermedad se cause por varios genes, y también varía mucho la edad de inicio de la presentación del fenotipo. Por tanto, ¿cómo tendríamos que abordar una enfermedad hereditaria? Las enfermedades mendelianas se caracterizan por tener por seguir un patrón de transmisión, y por eso el primer paso es saber cómo se transmite de familiar a familiar, y por eso es tan importante la historia familiar. Se recomienda siempre empezar el árbol por el caso índice. Entonces, unos tips o reglas. La regla número 1, siempre tenemos que tener como mínimo 3 generaciones. Tenemos que apuntar edad de aparición de síntomas, por ejemplo, la edad de aparición de la enfermedad renal crónica, de la micromaturia, de la proteinuria, si tiene quistes o no, la edad de aparición, si tiene o no manifestaciones extrarrenales, sordera, litiasis, alteraciones neurológicas del neurodesarrollo. También, cuando ya tengamos el árbol hecho, tenemos que pintar no solo a los enfermos, sino que también cuando ya tenemos el gen en cuestión, tenemos que pintar los individuos que han sido estudiados genéticamente, según cómo nos explican las guías, que ya lo miraremos más adelante. Y siempre tenemos que marcar quién es el caso índice real, que no siempre es el paciente que viene a nuestra consulta. Por tanto, empezamos con el primer caso clínico. Tenemos un paciente varón de 27 años que lo siguen en la consulta de nefrología de adultos por una enfermedad renal crónica grado 3B a 1.
hacemos una primera historia familiar en la cual vemos que un tío falleció a los 43 años y que era trasplantado de reno-páncreas a los 32. Y que su abuelo falleció a los 50 por algo renal. No sabemos muy bien qué pasó, pero ahí lo tenemos. Y tenemos una hermana que recientemente inició seguimiento por una enfermedad renal crónica leve con un filtrado de 68, sin proteinuria ni microalbuminuria. Y en las analíticas, pues ves algún valor elevado de glucosa sin llegar a ser diabética y un magnesio en el límite bajo de la normalidad. Tiene 2 hermanas más que no han querido ser estudiadas y tiene un sobrino que a priori no tiene ningún tipo de enfermedad. Con estos datos diríamos que el patrón de herencia de nuestro paciente es Vale. A ver si quedan unas personas por participar. Bueno, claramente la mayoría, estamos en un foro de genética, la mayoría sabemos que es una enfermedad autosómica dominante. No nos ha despistado ahí lo de los varones, que alguien podría decir que sería un patrón de herencia ligado al X, pero la mayoría estamos de acuerdo en que es un patrón de herencia autosómica dominante. Y luego, si añadimos el árbol genealógico y mostramos algunas cosas nuevas, por ejemplo, bueno, ya vemos que tiene un tío que es trasplantado, que su abuelo falleció a los 52, a los 50 aproximadamente por algo renal. ¿Funciona esto? Y bueno, que su hermana tiene una enfermedad renal crónica leve. Entonces, con estos datos, no sé si ya tenemos la enfermedad en mente o aún no. Gracias. Ahora, la principal sospecha y el tipo de herencia, no sé si lo sabemos. Vale. Bueno, aún veo que hay algún despistado que pone una nefronoptisis autosómica dominante o un HNF1 beta ligado al X. Vale, pues efectivamente estamos ante una enfermedad renal por HNF1 beta, que ya sabemos que tiene manifestaciones extrarrenales como aquella hipomagnesemia que habíamos dicho, aquellos niveles alterados de glucosa que en principio todavía no son diabetes, pero que hay que seguir haciendo los controles que podrían llegar a ser, y pues que el caso índice tiene unos riñones pequeños que ya podrían ser coincidentes con una enfermedad por HNF1 beta. Vale. Lo más importante que yo creo que os tenéis que llevar de esta charla es que la forma como hacemos un pedigrí está estandarizado, ¿vale? Es un lenguaje universal y estas guías, que son unas guías, se reunió el grupo de trabajo de estandarización de pedigrí para orientarnos en cómo se debe hacer un buen pedigrí, y estas guías están aprobadas en la mayoría de revistas genéticas. Te piden que cuando tú envías un árbol genealógico lo hagas de acuerdo a estas guías. Y vamos a ver, aquí he puesto pues, unos riñones que todos tienen que hablar el mismo idioma, todos tenemos que hablar el mismo idioma, y las guías pues, nos explican todas estas cosas. Por ejemplo, cómo se representa a los varones, a las mujeres, cómo se representa a los individuos afectados, también cómo se debería representar los pacientes que tienen varias enfermedades o que tienen fenotipos diferentes en cuadros con líneas entre medio. También si tenemos otros individuos que desconocemos, pero sabemos, por ejemplo, que tiene 5 hermanos, que no sabemos que si tienen enfermedad o si son sanos, pues podemos representar con un cuadradito y con el número por dentro. Si sabemos que tiene varios hermanos, pero no sabemos el número de hermanos que tiene, pues con una N dentro. Las personas fallecidas deberían representarse así en lugar de con una X, porque la X se puede confundir con un más, que significa individuo positivo. El caso en estudio, el caso índice, niños que nacen muertos, y los embarazos. También tenemos si ha tenido un aborto o una gestación prematura. Tenemos el siguiente caso clínico. Con este árbol genealógico puedo decir claramente que la enfermedad que estoy buscando sigue un patrón de herencia
Ay, no sé how. Vale, voy. Sí. Voy un poco más lento. Vale, aquí veo que hay un poquillo entre autosómico dominante y ligado al X. Los que habéis puesto ligado al X, no sé por qué, no sé si preguntaros por qué. Porque no habéis visto nada. Perfecto. Vale, si cambiamos nuestro árbol genealógico y lo volvemos a representar de esta manera, y vemos que hay 4 individuos afectos con varias patologías, entre ellas una córnea verticillata, una enfermedad renal crónica. Por ejemplo, el paciente número 1 tiene una enfermedad renal crónica grado 3 en la biopsia con una focal y segmentaria. Tenemos un paciente de 22 años que tiene unos dolores abdominales inespecíficos con algo de albuminuria, un niño de 13 años con una córnea verticillata, un paciente de 45 años que hizo un ictus a sus 35 y que está trasplantado. Y las mujeres sanas, las mujeres usualmente son sanas o presentan algún síntoma leve. Si cambiamos este árbol genealógico y lo representamos así, ¿qué enfermedad sospecharíamos ahora? ¿Qué enfermedad con su tipo de herencia? Síndrome de Alport ligado al X. Vale. Bueno, creo que la mayoría estamos por un Fabry que es ligado al X. Veo que por ahí alguien piensa que podría ser un síndrome de Alport ligado al X. Vale. Pues sí, las manifestaciones extrarrenales que hemos comentado son compatibles con un Fabry, la córnea verticillata, los dolores abdominales en aquel paciente que son un poco inespecíficos, el ictus en una persona joven, nos hace pensar en una enfermedad de Fabry. Y si nos podemos a ver un poquillo más allá en este árbol genealógico, podríamos decir que hay algún error luego de haberlo un poco corregido. Si nos fijamos un poco en la cuarta generación, no sé si podemos encontrar algo. Vale. Los que encontraron el error, ¿sois ya los másters del árbol genealógico? No estoy muy seguro. ¿Alguien no encuentra? Vale, estamos entre que hemos encontrado y que no estamos muy seguros, ¿verdad? Os lo vuelvo a poner a ver si es que lo volvemos a mirar bien, sobre todo como había explicado en la cuarta generación, que no funciona esto aquí. Que puede ser que sea un error y puede ser que no lo sea también. Vale, la representación de los hijos. Si os habéis fijado bien, parece que todos los familiares, todas las madres, han tenido trillizos y mellizos que han sido representados de esta forma. ¿Vale?
Normalmente esta es la forma de representación de los trillizos, de los gemelos, de los mellizos, ¿vale? Entonces también tenemos en esta estandarización cómo se tiene que representar a los hijos, también si has tenido o no has tenido hijos, si has tenido un hijo adoptado, ¿vale? Y todo esto os lo dejo también, hay las guías clínicas, pues te lo explica perfectamente cómo se tiene que representar. Vale, siguiente caso. Tenemos una niña de 4 años con un retraso ponderostatural, poliuria y polidipsia desde que era lactante, tiene algunas infecciones urinarias de repetición, no tiene proteinuria, bueno, tiene mínima albuminuria, la tensión es normal, tiene una enfermedad renal crónica estadio 3B, con anemia, los riñones se pueden ver pequeños con algún quiste, y de antecedentes familiares tiene un tío de 22 años con una enfermedad renal crónica estadio 4, con unos riñones crónicos que ya no se pudieron biopsiar, pero que a priori la enfermedad no es proteinúrica. ¿Con qué tipo de herencia nos encajaría esta patología? Vale. Pues la mayoría pensáis en una herencia autosómica recesiva, 2 generaciones. Y sí que es compatible con una herencia autosómica recesiva, pero en el árbol genealógico os he añadido algo. En esta familia había 2 líneas de consanguinidad, que la consanguinidad se representa de esta manera. ¿Vale? ¿Y sabemos realmente qué es lo que significa la consanguinidad en un pedigrí? Vale. Pues sí, ya casi todos han respondido y efectivamente la consanguinidad aumenta el riesgo de enfermedad recesiva. De hecho, podría hasta llegar a duplicar la posibilidad de que haya una enfermedad recesiva porque 2 variantes patogénicas que en principio son raras y están en una sola familia, si se juntan, pues aumenta la probabilidad de que se presenten las enfermedades recesivas. La utilidad clínica del árbol genealógico. Tenemos que tener presente que forma parte de nuestras historias clínicas, por tanto, tenemos que realizarlas. Con un buen árbol genealógico fácilmente vamos a identificar el tipo de herencia, o en la mayoría de los casos vamos a poder identificar el tipo de herencia que tienen nuestros pacientes. Y con el tipo de herencia, pues también podemos empezar a pensar en qué patología asociada al fenotipo que se nos presente vamos a ir a buscar. Nos ayuda con el diagnóstico diferencial y también nos ayuda a identificar no solo los individuos enfermos, sino todos los individuos que están en riesgo de presentar la patología. Nos ayuda también a tomar decisiones para saber a qué portadores, para hacer un estudio de portadores. Nos permite hacer consejo genético y evaluar las diferentes opciones reproductivas. También nos sirve mucho para ser un poco más explicativos con los pacientes, para poder explicarles en el árbol y enseñarlos y así educarlos. Y también es muy importante porque un buen árbol genealógico nos ayuda a hacer una mejor segregación y si tenemos una variante que no nos acaba de dar patogenicidad, igual podemos ayudar a reclasificarla. Es por esto que hacer un buen árbol genealógico es muy importante en la consulta de las nefropatías hereditarias. Para terminar, no sé si tenemos ganas de mejorar un poquillo nuestros árboles genealógicos a partir de ahora, o necesitamos practicar un poquillo más.
yo creo que el objetivo de la charla era que al menos tengamos sintamos la necesidad de aprender un poco cómo hacer el árbol genealógico, porque a mí también me pasaba al principio que hacía unos árboles genealógicos que pintaba unas bolitas y unos cuadraditos ahí sin ningún sentido, y que realmente es muy importante, tanto para la familia, para el estudio de portadores, y también es importante para genética y poder segregar bien estos pacientes. No sé si hay alguna pregunta, si no, sí que hay. Creo que un poco rápido. Que tú te automoderas ya. Sí, yo voy muy rápida ahí. Pues nada, muchas gracias, Meli, por este interesante taller. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Lolo. Ahora te traen al micro. Muchas gracias, Melissa, por el taller. Una pregunta de modo práctico, ¿no? Ya veo que casi todo el mundo tenéis el papelito y yo también lo intento también con el papelito hacer el árbol. ¿No hay ninguna herramienta estandarizada y útil que podamos utilizar todo el mundo? Yo lo he estado buscando. Lo he estado buscando para ver si es que hay alguna herramienta a nivel de que tú puedas meter familiar, y realmente una buena herramienta yo no he encontrado. Yo continúo haciendo el árbol genealógico en papel y a veces pues lo que hago es para pasarla al Word o tal, hacer en la tablet con sus bolitas, pero en realidad no te sabría decir que haya una buena herramienta a nivel web de árbol genealógico. Yo animo al grupo, si no la hay, a través de la industria hacerlo. Gracias, Lolo, por la pregunta. Yo creo que el problema, herramientas hay, el problema es integrarlo a los sistemas informáticos que tenemos en los hospitales. Nosotros en la Fundación Puigverd, cuando cambiamos el programa, intentamos de ver cómo integrábamos una herramienta y era bastante complicado. Nosotros al final lo que hicimos en el programa que tenemos fue diseñar mediante pestañas de poner tío, afecto, no afecto, rama, materna, paterna. Y al final va quedando escrito, pero no queda el dibujito del árbol. Sí, es que y lo que hicimos fue al final tener una pestaña que se imprime un papel y cuando enviamos la solicitud del estudio genético sale el dibujo que tenemos. Y yo creo que el problema es cuando te vienen nuevos familiares, añadir estos familiares que al final lo termina haciendo el laboratorio de genética, que te dicen, oye, este no es el hermano del que me mandaste hace 2 años y lo ponemos y lo dibujamos. Y creo que el problema no es conseguir una herramienta, sino que estén integrados a los sistemas informáticos o al programa que usamos en cada hospital, que eso es más a nivel institucional, más que un programa que se pueda diseñar un árbol. Nosotros lo que hacemos es lo hacemos a papel porque al final la forma más fácil como de dibujar es a papel, y cada vez que se añade un familiar pues imprimimos el papel previo que teníamos, añadimos los familiares y lo volvemos a escanear, que claro, estaría bien tener como una herramienta que te dé la imagen del árbol genealógico tú metiendo para no estar haciendo tú las bolitas y los cuadraditos, pero yo creo que hasta la actualidad el papel es lo mejor que hay, que a lo mejor sí que habría que plantearse buscar una solución un poquito más fácil. ¿Alguna otra pregunta? No era pregunta, era contestación un poco a la pregunta que viene rondando hace años con Vanessa, que me formé con ella en la Fundación Jiménez Díaz. Helincode nos ofreció la herramienta de Tree Studio y yo hago los árboles genealógicos. Me di de alta hace años con un correo y los hago allí y están bastante bien y son modificables. Entonces lo que yo hago es cuando me llegan nuevos familiares, que me suele pasar cada 2 años o así, me ha pasado este año, es editarlo. Y está bien porque lo puedes descargar en una imagen. Según el tipo de historia, creo que todas las historias, o por lo menos la mía, me permite pegar imágenes externas. Está bastante bien y es un correo, ya no recuerdo la forma porque me di de alta hace 5 años cuando me gradué, pero está bastante bien. Otra forma es hacerlo en papel y si uno maneja bien la IA, con alguna IA, tomar una foto de ese papel y pedirle a la IA que haga una imagen modificable. También lo he hecho alguna vez cuando no he tenido acceso a Tree Studio.
Sí, yo lo que quería preguntarte es que después del árbol este que habéis hecho en papel y que lo escaneas y lo subes a la historia, para que otros compañeros que puedan visitar identifiquen dónde lo colocáis este papel. Es que tenemos como una pestaña de documentos. Argumentos. Entonces se escanea y se sube como a documentos y ahí cualquier persona lo puede ver, pero claro, yo creo que varía de hospital a hospital. Cada hospital depende del sistema informático que tenga. No sé si hay la posibilidad de escanear documentos. Al final lo hacemos así. Y luego pues lo puedes volver a imprimir, recolocar, te pone la fecha, pero entiendo que no es lo ideal, pero no he encontrado otra forma de hacerlo. Y otro punto yo creo que es el dinamismo del árbol genealógico, porque yo creo que a veces no todos los familiares tienen muy claro si algún familiar está en diálisis o trasplantado, pero si algún familiar tiene microhematuria o ha tenido síntomas o signos más leves, probablemente no lo saben. Entonces, tal vez también insistir, ¿no?, que pregunten en la familia, que cuando ha debutado, y ir redibujando el árbol, ¿no? Porque yo creo que no se tiene que dibujar una sola vez, sino que en cada visita tendríamos que hacer una actualización del árbol, ¿no? Porque van apareciendo a lo mejor a nueva información que nos ayuda a entender mejor, ¿no? O si todavía no hemos detectado una causa, ¿no?, a insistir en el estudio genético, a reanalizar o pensar en nuevas tecnologías. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vanessa. Yo, más que pregunta, un comentario, cuanto más árboles hagas, más rápido lo haces el siguiente. O sea, es decir, yo ya tengo estandarizado en mi cabeza, lo primero que le pregunto a alguien en diálisis, a alguien con trasplante, y es lo primero que pongo, después yo pongo consanguinidad. O sea, es decir, ya cuando tú... Porque yo tampoco lo dibujo, aunque yo uso el 3D Studio, lo uso principalmente para presentaciones, pero yo en la consulta no lo uso enfrente del paciente. Entonces yo lo que hago es preguntar, escribo toda la información, así como dice Mónica, padre fallecido, edad de fallecimiento, en diálisis, edad de diálisis, algún tipo de enfermedad importante, siguiente, madre, siguiente. Entonces voy así como en un orden que yo en mi cabeza tengo. Cuando veo el árbol escrito por mí, yo ya sé dónde está la información que estoy buscando, porque cuanto más hagas, más te va tu cabeza, pues va a ser un esquema, ¿no? Y luego ya, si tienes que hacer una presentación o ponerlo en la historia como tipo árbol, pues yo ya con esa información lo hago bonito, si lo necesito. Pero yo creo que es importante eso, el ejercicio de hacer, y luego preguntar, como tú dices, actualizar. ¿Alguien más en la familia que haya que actualizarlo, que decir? Y una cosa importante, en mi servicio, yo no sé si eso es algo universal, pero en mi servicio es increíble cómo se pregunta inmediatamente a un paciente familiares con enfermedad renal. Entonces, es algo que está creciendo cada vez más, y no solamente los que nos dedicamos a esto, sino todo nefrólogo siempre pregunta, ¿alguien en la familia en diálisis? Entonces, yo creo que eso es algo muy interesante también, que todos necesitamos de esta información, no solamente los que trabajamos en genética. Yo creo que ese es algo de educación también, ¿no? A mí no me pasa lo de que todo el mundo pregunta. Me los envían a mí y yo les pregunto los antecedentes. Pero creo que es muy importante también, pues esto, motivar a los residentes para que pregunten, que a la final el árbol genealógico, o sea, la historia familiar o árbol genealógico es parte de la historia clínica y tenemos que llenarla. Pero bueno. Sí, yo lo que veo a veces, no de los que hacéis hereditarias, que seguramente lo tenéis muy en mente, de otros nefrólogos que también pueden visitar pacientes con hereditarias, ¿no?, que a veces ponen tío, tía, no te ponen ni materno, ni paterno, abuelo, lo mismo. Y claro, tú tienes que, yo sí que después voy a dibujar el árbol y digo, ¿y este dónde lo pinto? Porque no sé si es de una rama o de la otra. Entonces, todo esto a ver, es muy obvio, ¿no?, pero si no te pones a dibujar 2 tíos ya, ¿y de dónde son? Es el mayor, o sea que el nivel de detalle, ¿no?, vosotros que sí que vais a dibujar lo tenéis muy claro, ¿no?, pero a veces de cara a otros compañeros, ¿no?, también está muy bien insistir en este tema. Nada, vamos muy bien de tiempo, pasamos a la siguiente.